Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la predicación del día de hoy. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el en la carta de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Yo le voy a dar lectura mientras ustedes me siguen con su vista. La palabra de Dios dice así: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Yo acabo de leer la versión NBI y anteriormente hemos estado viendo una serie de predicaciones en la carta de Efesios. El día de hoy vamos a ver, como ya lo hemos leído, en Efesios 2, versículos 7 al 10. El tema son las riquezas de la gracia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, siempre en sus escritos, podemos nosotros notar una alta teología. En esta ocasión, el capítulo comienza hablando de la gracia. Ya la semana pasada hemos estado escuchando de cómo somos salvos por medio de la gracia. Y también hemos entendido que si Dios nos resucitó y nos ha dado vida, es para andar con Él en la eternidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre las riquezas de la gracia en Cristo Jesús. Solo traigo dos puntos que me gustaría el día de hoy compartir con ustedes. El primero es la riqueza de la gracia en ser salvados por la fe. El versículo 7, si ustedes gustan seguirme con la vista, comienza diciendo que por la unión en Cristo, conectando con lo que ya habíamos visto la semana pasada, esa unión que tenemos con Cristo y que ahora por medio de Él nosotros hemos sido resucitados, por medio de Él nosotros ya tenemos una nueva vida. Esto es para estar con Él. Dios va a mostrar en un futuro la incomparable riqueza de su gracia, según lo que acabamos de leer en el pasaje. ¿Qué es lo que significa la incomparable riqueza de su gracia? ¿Qué significado tiene para nosotros en la actualidad? Pues verán, hermanos, esto significa que Dios, por medio de su infinita gracia, Él va a hacer patente su poder. Es decir, Él va a mostrar quién es y qué es lo que Él hace por nosotros. Y esto es por medio de su gracia. ¿Cuál es la riqueza de la gracia? Tal vez podríamos hacernos esa pregunta. Y primero tenemos que definir qué es o cómo entender la palabra riqueza. ¿Por qué se usa la palabra riqueza? ¿Por qué Pablo decidió ponerlo en este escrito? Y es que no solamente cuando menciona la gracia, no solamente menciona la riqueza, sino que también menciona algo que es incomparable. Usa estos dos adjetivos. Entonces, podemos ver en primera parte que de por sí la palabra gracia ya tiene un gran significado para con nosotros. Todos alguna vez hemos escuchado varios sermones que hablan de la gracia, hemos escuchado muchas definiciones diferentes de qué es la gracia. Pero algo que nos muestra el pasaje del día de hoy es el gran significado que le da Pablo. Cuando Pablo escribe acerca de la gran riqueza de la gracia, que es algo incomparable, él está hablando de cómo nosotros debemos tener en una alta estima la gracia, ya que como lo dice, no hay comparación con nada de lo que el ser humano pueda obtener en la vida, y además, como dice la palabra riqueza, es algo de un gran valor, algo
algo que no se puede comparar. Entonces la gracia no es cualquier cosa, y como vamos a ver más adelante, es un regalo de parte de Dios. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Dios, como dice el pasaje, por bondad, Él decidió hacer todo. Por amor, Dios nos perdona. Por amor, todo el proceso de salvificación, el proceso de salvación, es la gran muestra de amor para con nosotros. Y no solo esto, Dios en su infinita gracia y en ese amor que derramó, que aquí quiero hacer una pausa para decirles que cuando el apóstol Pablo menciona esta palabra derramó, él está haciendo referencia a otros escritos que él había hecho, otras cartas, donde también habla sobre esta expresión, algo que sobreabunda, algo que va más allá. No sé cuántos recuerden, pero él también habla sobre cómo sobreabundó la gracia, que lo llena todo. Y todo es para sus hijos, para aquellos que él escogió. Esta es la gracia que Dios nos da, sin que nosotros lo merezcamos, sin necesidad de que hagamos algo para obtener ese favor, el cual es la salvación por medio de su Hijo, que dio la vida para con nosotros en la cruz. Fue en la cruz donde Jesús pagó por nuestros pecados y nos rescató de las tinieblas. Algo que también es importante hacer notar en este pasaje es la palabra salvados. Realmente la palabra salvación en el contexto bíblico tiene muchas implicaciones y la palabra salvados no es la excepción. Realmente tiene una amplia gama de significados y cuando hablamos de ser salvados, como lo menciona el pasaje, tenemos que entender que esto incluye no solamente ser salvados de la ira de Dios, de ese castigo que Él nos iba a dar, sino que también es librarnos de la muerte eterna, es también ser parte del pueblo de Dios, es ser librados del castigo, es quitarnos la culpa, liberarnos del pecado, entre otras cosas. Igual, el tiempo en el cual se usa la palabra salvados indica también que es una acción que ya terminó. Es decir, ya no se va a hacer más, ya se acabó. Salvados una vez y para siempre. Entonces, esto destaca un tiempo presente para con nosotros. Y esto es por medio de la fe, que es en Cristo. Y esto es importante porque lo que la Biblia está tratando de decir es que Cristo es el único medio para obtener la justicia delante de Dios. Es el único mediador. No hay más mediadores, solamente Cristo. Entonces, parte de la riqueza que hemos estado hablando, la riqueza de la gracia, es que nosotros somos salvados por la fe. Y obviamente la misma Biblia lo dice, la fe no proviene de ustedes, sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes en su vida. Es Dios mismo quien pone en nosotros ese acto de creer. Nosotros tenemos que entender que el propósito eterno de Dios es que Él decide quién tendrá la vida eterna. Es decir, quién se salvará y quién será a la condenación eterna. Entonces, la salvación proviene de creer que Jesús es el único Salvador y el único que nos puede rescatar de nuestra condición pecaminosa. La fe proviene de Dios. Por naturaleza humana, hermanos, el ser humano ha demostrado ser muy incrédulo. No cree hasta no poder ver. Sin embargo, eso contrapone lo que es la fe. Como lo hemos visto en otro pasaje bíblico, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es así que la gracia
activa en nosotros ese dispositivo llamado fe, que es el gran regalo de parte de Dios para la humanidad. Con esto quiero llevarlos al segundo punto, que es la riqueza de la gracia, el don de Dios. ¿Qué podemos decirlo en otras palabras? El regalo que Dios nos da. Todos sabemos el significado que tiene la palabra gracia. Ya hemos entendido que es recibir algo que no merecemos. Todo el mundo ha escuchado sobre la gracia. Pues a pesar de que Dios sabe quiénes somos y anteriormente, antes de que viniera a salvarnos, nosotros éramos enemigos de Dios, Dios nos llama, nos salva, nos da vida, una vida nueva, haciendo esa aclaración, nos hace aptos, nos da su herencia y no solo nos quita la culpa, sino que también nos capacita para llevar una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. El pasaje dice que todo esto, todo lo que abarca lo que es la gracia, lo que abarca la fe, es parte del regalo que Dios nos da. Y enfatiza, y es muy claro la Biblia, que esto no es por obras, sino que Dios así lo planeó y lo ejecutó. No hay ningún esfuerzo humano que pueda contribuir al plan de salvación. Hace unos días aconteció por internet algo que se llama el hot sale, que es donde prácticamente hay muchas rebajas en tiendas virtuales como lo son Amazon, como es Mercado Libre. También en servicios de streaming hubo descuentos. Y algo curioso es que en algunos productos que tú comprabas, algunos traían una tarjeta de regalo que no se incluía en la descripción y nadie esperaba que llegara una tarjeta de regalo. Entonces, en ese sentido, hermanos, la gracia llega sin que nosotros lo esperemos, porque es un regalo de parte de Dios. Hay que recordar que nosotros no estamos esperando a que Dios nos rescate. En muchas ocasiones ni siquiera estamos pendientes de qué hace Dios o si Dios nos va a salvar, porque no estamos pensando en eso. Entonces, en ese sentido, volvemos otra vez al punto de que el ser humano, por naturaleza, llega a ser incrédulo y por su naturaleza pecaminosa, no entiende el propósito que Dios tiene para con él. Una parte fundamental de la gracia es que nosotros no tenemos que hacer nada para obtenerla. Como dice el apóstol Pablo, que él le menciona a los efesios, no pueden ganar la salvación con obras. Como dice en Romanos, y eso lo pueden buscar ustedes allá en sus casas, en Romanos 3 del 20 al 28, yo se los voy a resumir, que por hacer las obras que exigen la ley, trataron de hacer las buenas obras, pero esto no garantiza la salvación, puesto que la salvación, y qué bueno que es así, la salvación depende totalmente de Dios. No depende de ti, ni de mí, ni de nadie más que Dios. Entonces, como dice el pasaje, no hay que jactarse, no hay nada de qué enorgullecerse, porque nosotros no merecíamos la gracia. Nosotros no merecíamos ser salvados por parte de Dios. Entonces, realmente cuando Pablo dice que nosotros no debemos de jactarnos, lo que él menciona, porque hay un porqué, dice, porque somos hechura de Dios, allá en el versículo 10, porque somos creados por Cristo Jesús para buenas obras. Esto es importante y es necesario que entendamos el gran significado que tiene la cuestión de las obras, porque por muchos años ha sido a veces un conflicto las buenas obras, ha sido de controversia. Entonces, realmente Pablo lo que está diciendo
no es que no debamos hacer buenas obras, como a veces se llega a confundir o llega a provocar ese problema. Realmente lo que Pablo está diciendo es, las buenas obras las tienes que hacer, pero no para ganar la salvación, sino que es una respuesta automática, es una respuesta natural al proceso de salvificación, al proceso de salvación, perdón. Entonces, realmente, nosotros tenemos que entender que el hecho de que las obras las hagamos es algo natural, es un proceso que nosotros estamos teniendo, que es el proceso de santificación. Entonces, esa respuesta natural se da cuando Cristo viene a nacer en nosotros, cuando nosotros volvemos a nacer. Esto significa que en cierto sentido nosotros estamos colaborando en la realización de los propósitos de Dios, que de antemano, como dice el pasaje, Dios en su plan soberano ya había dispuesto a hacer para con nosotros. Es decir, que todas estas buenas obras que podamos hacer, no las hacemos porque queramos, sino que es una respuesta al proceso que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y como dice el pasaje, no significa que no debamos hacerlas. Todo lo contrario, es algo que necesitamos hacer. Y esto es porque si nosotros notamos todo lo que hace Dios por nosotros, todo lo que abarca el proceso de salvación, todo lo que hizo Jesús por nosotros, es algo que nosotros deberíamos hacer con amor para Él, para cumplir con la voluntad de Dios y en agradecimiento a todo lo que ha hecho. Hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Las riquezas de la gracia es un tema muy importante para nosotros. De la misma manera debemos siempre tener en alta estima a la gracia divina. Y es que en respuesta a todo lo que hace Dios para con nosotros y por el amor que, como nosotros lo hemos visto, es un amor tan inmenso, su gracia es tan inmensa que no se puede comparar con nada que Él ha derramado. Es decir, esa expresión es algo que nosotros debemos entender bien. Se refiere que sobreabunda, es algo que no se acaba, es algo tan grande. Y es parte de lo que Dios ha hecho para con nosotros. Y debemos de darle la gloria a Dios a través de las buenas obras que hagamos, pero no para ganar la salvación, sino que ahora que entendemos y tenemos más conocimiento de qué es la gracia y entendemos qué es la fe, lo hagamos por amor de aquel que nos salvó, por aquel que nos rescató y por aquel que siempre está con nosotros día tras día. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias porque una vez más tú nos has mostrado tu misericordia, nos has puesto tu gracia y nos has dado la fe para que podamos creer y actuar como debemos de hacerlo conforme a tu voluntad. Te damos gracias porque has hecho todo esto para con nosotros y porque nos has ayudado y nos has dado todo lo que necesitamos. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho y te pedimos que tú nos ayudes a poder mejorar cada día más, que podamos entender el propósito que tienes para con nosotros y que podamos hacer cada vez mejor y que te podamos dar la gloria y la honra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.